Hola, muy buenas tardes. Nuestro, nuestro equipo va a exponer sobre la respuesta en frecuencia. Nos componemos por los integrantes, su servidor, Héctor Daniel Sánchez Castillo, Caleb García Rivera, Ryan Adán Díaz Palma y Roberto Ángel García Lara. La respuesta en frecuencia es la variación que se experimenta en un circuito al momento de cambiar de frecuencia de señal. Esta clase de frecuencia es muy importante en distintas aplicaciones, como por ejemplo en sistemas de comunicaciones y de control, ya que pues como el mismo nombre lo dice, necesitamos conocer la frecuencia, y para las comunicaciones el control de cualquier zona en la que se necesite una frecuencia para poder hablar es indispensable. Y un ejemplo bastante básico de una respuesta en frecuencia y los usos que se les pueden dar a esto es a las frecuencias de canales de televisión, de radio, en las cuales pueden bloquear ciertas frecuencias para que no se transmitan en estos, y a la vez pueden dejar pasar con más facilidad otras frecuencias que son las que se transmiten. Para calcular la frecuencia de un suceso se contabilizan el número de ocurrencias de este teniendo en cuenta en un intervalo temporal, y luego estas repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido, y según el sistema internacional la frecuencia se mide en hertz. Un hertz es la frecuencia de un suceso, fenómeno repetido por segundo. Y en el caso de la corriente eléctrica, la frecuencia es el número de veces que una onda sinusoidal se repite o completa un ciclo de positivo a negativo. Por ejemplo, si una corriente alterna tiene una frecuencia de 5 Hz, eso indica que su forma de onda se repite 5 veces en un segundo. Bueno, yo les voy a hablar de lo que ofrece la frecuencia en respuesta, el resultado que obtenemos al final de hacer los cálculos. Lo primero que obtendríamos sería el ancho de banda. Pues el ancho de banda en sí es el rango de frecuencia en el cual el circuito puede funcionar eficazmente. Se define como la diferencia entre la frecuencia del límite superior y límite inferior, en las cuales la amplitud de la señal de salida se encuentra dentro de un rango aceptable. Ahí sería pues analizar si estamos dentro del rango aceptable. La ganancia de un circuito en sí es la relación entre la amplitud de la señal de salida y la amplitud de la señal de entrada. Esta respuesta en frecuencia muestra cómo varía la ganancia del circuito en función de la frecuencia. Esto es pues en sí especialmente importante en circuitos amplificadores, pues donde se busca tener una ganancia estable en un rango de frecuencias determinado o deseado. También tendríamos las frecuencias de corte. Las frecuencias de corte son los puntos en la respuesta de frecuencia donde la amplitud de la señal de salida se ha atenuado en un cierto valor. Estas frecuencias pues son muy importantes para determinar el rango de frecuencias en el cual el circuito tiene que operar, o donde nosotros necesitamos que esté teniendo un comportamiento que nosotros deseamos. Pues la distorsión en sí sería pues la distorsión en las ondas, en la señal. Esto en sí, la frecuencia nos demuestra cuando existe una distorsión dentro del circuito, cuando hay cambios no deseados, ya sea en la forma de onda de la señal de salida en comparación con la señal de entrada. Estas distorsiones pues pueden manifestarse como cambios en la amplitud, la fase u otras características de la señal. Por último, la respuesta en frecuencia de un circuito pues proporciona información valiosa sobre cómo el circuito se comporta y cómo está funcionando. Y es una herramienta fundamental en el diseño de circuitos electrónicos, ya que nos permite analizar su funcionamiento, así como si estamos dentro de parámetros deseados o no deseados. ¿Qué es la función de transferencia? La función de transferencia de un circuito, también llamada función de red, es una herramienta analítica útil para determinar la respuesta en frecuencia. El cociente de dos fasores correspondientes a dos magnitudes eléctricas del circuito también se llama respuesta en frecuencia. Una representación habitual de esta función de transferencia es la letra H o bien la letra G. La función de transferencia de un circuito es la relación de una salida fasorial. ¿Qué es un filtro pasivo? Bien, pues un filtro pasivo es un filtro electrónico formado únicamente por elementos pasivos, es decir, resistencias, condensadores y bobinas.
En los sistemas electrónicos se emplean filtros para dejar pasar solo las frecuencias deseadas y rechazar las restantes. ¿Qué son los filtros pasabajas o pasabajos, pues? Pues bien, un filtro pasabajo corresponde a un filtro electrónico caracterizado por permitir el paso de las frecuencias más bajas y atenuar las frecuencias más altas. Y bien, entonces, también, ¿qué son los? Ahora vamos con los filtros paso altos. Entonces, pues, un filtro paso alto es un tipo de filtro electrónico en cuya respuesta en frecuencia se atenúan los componentes de baja frecuencia, pero no las de alta frecuencia. Estas incluso pueden amplificarse en los filtros activos, que lo vamos a ver ya más adelante. La alta o baja frecuencia es un término relativo que dependerá del diseño y de la aplicación de la misma. Yo les voy a platicar sobre lo que es los filtros pasabandas. Los filtros pasabandas se diseñan para dejar pasar todas las frecuencias dentro de una banda de frecuencias. Para lo que respecta al circuito de RLC, proporciona un filtro pasabanda cuando la salida se toma de la resistencia para obtener la función de la resistencia. Lo que concierne a filtros activos, los filtros activos son aquellos compuestos por elementos activos tales como transistores y amplificadores operacionales. Y dentro de estos filtros activos se encuentran los filtros pasabajos y los filtros pasaltos. Muchas gracias por su atención.